Bienvenido, bienvenida, espero que estés bien. Te doy la bienvenida a vos, alma inquieta, a vos en este nuevo episodio de Aprende a vivir tu vida. Te invito ya de pronto a que te pongas cómodo, cómoda, tómate un respiro profundo, aléjate, digamos, de espacios de ruido que puedan distraerte a ti para que precisamente lo exterior no influya en ti y te quedes conmigo aquí en los próximos minutos. Hoy, de manera particular, vamos a hacer un viaje hacia adentro, como en todo episodio. Sin embargo, ya con una nueva temática, con la temática de bucear a encontrar las razones para seguir nuestro propósito en la vida. Y aquí ya iniciamos con una pregunta. Recuerda que el coaching es un espacio de preguntas poderosas que nos hacemos para encontrar respuestas que nos ayuden a vivir nuestra vida y abandonar la vida que se nos ha impuesto. ¿Alguna vez sentiste que caminabas sin un mapa en tu vida? O quizás habrás sentido que a mitad del camino, el camino no eras el que tú elegiste. Flaqueabas, caminabas sin fuerza y te preguntabas, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Todos pasamos por este momento en nuestra vida. Los vaivenes de la vida, las dudas cotidianas, el cansancio, todo conspira para que nosotros podamos desistir. Por eso hoy no quiero hablarte de metas superficiales o metas que pudieran irse, digamos, con el viento. No, nada de eso. Ya seguramente que si me sigues de programas o episodios anteriores, te darás cuenta que este episodio precisamente se trata de entrenarnos a vivir nuestra vida. Por eso lo denominamos aprender a vivir la vida. Hoy quiero hablarte a vos de algunos cimientos, de aquellos que sostienen cuando el viento sopla fuerte. Recordarás todos los episodios anteriores, principalmente el episodio 26, que fue como un episodio especial que hice en donde hablé precisamente en profundidad de estos elementos, de las llamadas que tenemos, de los umbrales que tenemos que atravesar y otros aspectos. Hoy, como ya te he comentado, hablaremos de las razones de base para perseguir nuestro propósito. Hoy quiero compartir contigo precisamente a partir de mi experiencia personal, a partir de mi experiencia de coaching que yo comparto en mi libro Auto Coaching. ¿Por qué? Porque yo considero que la autenticidad de una persona para vivir y para ayudar a otros a vivir su vida ha de ser desde la propia experiencia. Es decir, cómo yo darte a vos una receta si yo mismo no he vivido o no he pasado por este camino. Si yo no he recorrido el territorio, ¿con qué fundamento voy a hablarte a vos del territorio que quiero que tú recorras? Una reflexión sobre por qué lograr grandes cosas no es un capricho, sino una respuesta a lo que somos desde el origen. Es precisamente una invitación desde ya que te dejo. Y aquí entonces nuevamente te reitero, prepárate porque hoy vas a descubrir que tú eres al mismo tiempo esa cerradura y la llave de tu propia vida, de tu propia historia, para poder pasar al otro lado del umbral. ¿Cuáles son las razones para perseguir tu propósito? Para no desfallecer en el camino hacia lo que soñamos, necesitamos aquello que yo llamo razones de base. Pero, ¿qué es exactamente una razón de base? No son ideas que compramos quizás por internet o que vimos en una red social. Nada que ver. Las razones de base son ese sustento, es ese fundamento de nuestra historia. Las creencias, los valores que nos han forjado, que hemos aprendido desde nuestra infancia hasta el día de hoy, nuestra historia. Hemos absorbido desde cuando éramos niños. Y a propósito de las creencias y los valores, recordarás que también en episodios anteriores ya hemos hablado sobre ello.
Y eso es a lo que quiero invitarte en este momento. Pero hablemos primeramente de las creencias. Estas creencias se reflejan en los sistemas de pensamientos que nos estructuran a actuar de una manera o de otra manera. Son como aquellos fundamentos que sostienen nuestra manera de pensar. Y aquí permíteme que te dé un ejemplo sencillo para que te ayude a iluminar lo que te estoy diciendo. Si en lo más profundo de tu ser tienes la certeza absoluta de que puedes lograr un objetivo, no habrá persona en este planeta que te convenza de lo contrario. De esto también ya hemos hablado en episodios anteriores y aquí lo reiteramos en el episodio de las razones para perseguir tu propósito, aquello a lo que estás llamado. Quizás te lluevan críticas, quizás te cierren puertas, pero tu brújula interior te dará esa fuerza, ese poder que te ayudará a seguir tu camino. Sin embargo, ¿qué pasa con el reverso de una moneda? Si tú piensas, si tú te has convencido de que no eres capaz de realizar una acción, de que no vas a lograr el objetivo que te propones, nadie podrá hacer que tú realices aquello que tú quieras realizar. ¿Por qué? Porque tú, como dijimos, eres esa cerradura para traspasar el umbral de tus miedos. Y solamente tú puedes convencerte de si logro esto o no logro esto que quiero. ¿Y por qué ocurre esto? Y reitero, porque tú eres la cerradura, porque tú eres la llave de tus pensamientos. Tus creencias tienen ese poder de empoderarte o de limitarte. Son tus mayores aliadas o tus saboteadores más silenciosos. Y aquí te digo a vos, por más impregnadas que estén esas creencias en ti, por más que lleven años susurrándote al oído que no puedes, tú, querido oyente, querida oyente, tienes ese poder de cambiar el curso de la historia, porque tú tienes la última palabra. Tú puedes decir, sí puedo, yo soy el dueño de mi vida. Y claro, porque tú eres quien tiene la decisión de gestionar tu propia creencia y decidir cómo vas a actuar hoy. Piensa, por ejemplo, en esto. Tú estás escuchando un podcast, me estás siguiendo, y este podcast es el resultado de una creencia empoderante que yo tuve. Hace 5 años que llevo en el coaching, y a lo largo de estos 5 años he pasado por diferentes procesos en el desarrollo del coaching propio y con los demás. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Las creencias no viajan solas, necesitan un motor ético. Y aquí es donde entran los valores. Los valores son estos fundamentos éticos que nos empujan a hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando tus valores son sólidos, actúan como un escudo contra los contravalores que pueden quizás rodearnos a diario y empujarnos al egoísmo, a la prisa, al desinterés. Y aquí, si tus creencias, es decir, si tu fuerza base se alía con los valores, tu potencial de bienestar puede generar para ti y para los demás algo grandioso, algo quizás ni siquiera imaginado por vos y por las personas de tu entorno. Así que entonces reflexiona sobre esto, las creencias y los valores en tu vida, en tu propósito. Vayamos un paso más profundo. Reflexionemos sobre el sentido de uno mismo, de una misma y de la trascendencia. Pues hay otra razón poderosa para seguir nuestro propósito, además de las creencias y además de los valores. Y tiene mucho que ver
con cómo nos experimentamos a nosotros mismos mientras avanzamos. Por eso el sentido de uno mismo. Perseguir un propósito no es solamente llegar a una meta. Es lo que sientes en tu pecho mientras cambias tus pasos, uno tras otro, en la dirección de tu meta. Cumplir tu propósito le da a tu vida una significancia de trascendencia, es decir, vas más allá del aquí y del ahora de tu historia. Hace que tu historia personal deje de ser un simple parpadeo en el tiempo y se conecte con algo eterno, con la eternidad. Y eso realmente lo experimentamos cuando vivimos en coherencia con nuestra vida, con nuestra razón de ser personal en la existencia. Y en este momento entonces voy a compartir contigo un pequeño fragmento de un sentimiento que he escrito. Si antes de haber sido concebido yo no existía, entonces la existencia desde el primer instante de mi ser me evidenció, mostrando que yo soy yo. Luego de ser concebido en el vientre materno, la luz hizo que otros me vean, expresando de ese modo mi dimensión familiar y social. Y a propósito de la existencia, remito nuevamente también al episodio 26, en donde compartimos un poco más sobre esto. Porque es esto que yo digo acá. Existir significa estar en evidencia, haber sido evidenciado en el mundo. Piensa en esto por un momento. Antes de nacer, no estabas en el plano existencial. Tu concepción te evidenció ante el misterio de la vida. Y aquí precisamente es muy importante que lo pienses de este modo. Desde tu primera célula, tú eres tú y no otro. Por más de que viniste del aporte biológico de tu madre y de tu padre. Entonces, aquí es importante pensar que la vida es un misterio, como te lo digo aquí. Tu nacimiento, el momento en que tocaste la luz y en que la luz, como te digo, te evidenció, te presentó ante tu familia y ante el mundo. Y a partir de ahí, cada experiencia, cada tropiezo, cada victoria y cada transformación te va moldeando. ¿Y por qué? Porque tú eres tu propio sentido de existir. Tu cometido principal en esta tierra no es cumplir las expectativas que otros tienen de ti. No es cumplir las expectativas de tu padre, de tu madre, de tu vecino, de tu amigo, de tu pareja, de tu hijo, de tu jefe, de quien fuere. Tu propósito, tu cometido, tu para qué estás en esta vida, tiene que ver con descubrir quién eres en esencia y abrazar tu propia verdad, es decir, develar tu propia existencia en la vida. Y aquí te comparto esta pregunta. ¿Te estás viviendo a ti mismo hoy? ¿Te estás viviendo a ti mismo? ¿O acaso estás viviendo el guión que alguien más escribió para ti? Ánimo, reflexiona sobre esto, respóndete y anímate a dar un siguiente paso en perseguir tu propósito en la vida. Y sigamos con otro punto en este episodio, el propósito en relación con los demás. Cuando logras entender quién eres y te reconcilias con tu propia historia, ocurre algo inevitable en tu vida. Tu propósito deja de ser un proyecto individual y se expande hacia los demás. No podemos vivir en una burbuja. En mi caso particular, cuando yo descubrí mi propia identidad como persona de ser yo y no otro, me pasó precisamente esto que te comparto. Esto que yo te comparto aquí en el podcast precisamente también lo hablé en mi libro Auto-Coaching, así que entre paréntesis nuevamente la invitación por ahí si tú quieres adquirir el libro de Auto-Coaching, bienvenido, bienvenida seas. Mi propósito personal y la razón por la que hago este podcast precisamente
es ayudar a las personas a que se descubran, a que develen su propia identidad personal para sí mismas y se empoderen, asumiéndose a sí mismas según su esencia de vida, según su razón de ser única en la vida. Y cuando tú decides vivir alineado con tu esencia, abandonas la alienación, es decir, no vives según la expectativa de otro, no vives según lo que esperan de vos otras personas. El impacto es como una piedra que lanzas al agua, crea ondas que se expanden sin parar. A lo largo de estos 5 o 6 años que yo estoy trabajando con el coaching, me ha pasado esto. Sesiones individuales, un libro, podcast, cursos, redes sociales. La vida me está bendiciendo con expansión en relación a mi propósito. ¿Por qué? Porque mi propósito no es únicamente para mí, sino es precisamente para mí y a través de mí para los demás, para que los demás también se vivan. Y el primer impacto, si queremos decirlo, puede darse en el seno familiar. Ellos son los primeros beneficiados de la luz de una persona, de tu paz, de tu claridad, por ejemplo. Cuando tú sanas y encuentras tu propósito, tu propio hogar interior puede cambiar y tu propio hogar familiar puede cambiar para bien. También podemos pensar en el entorno de los amigos, de los vecinos, de tu comunidad, del barrio donde vive. Todos pueden contagiarse de tu vitalidad como persona que se ha expandido a sí misma. Y otro espacio podemos decir que es el mundo entero. Sí, el mundo entero. Aunque quizás te parezca una locura, el mundo se sostiene firme gracias a las personas que deciden no apagarse. Y reitero lo que dije hace un momento. Cuando yo me descubrí en mi propósito, en mi propia identidad, en mi razón de ser, primeramente fui creciendo y sigo creciendo como persona, como un ser único e irrepetible, pero además voy generando también cambios en la vida de las personas. Tú que estás escuchando este podcast, de algún modo, algo te mueve dentro. Así mismo como lo oyes, a medida que tú me vas escuchando, me imagino que algo se mueve dentro de ti. En la medida en que los demás descubren el valor que tienen por el simple hecho de existir, recuperan sus propias llaves, la llave de su vida, la llave para empoderarse, la llave que lo impulsa a seguir persiguiendo y viviendo según su propósito. ¿Y qué significa esto? Significa que salís de tu autorrepliegue, de tu ensimismamiento. Pero hay algo muy importante aquí siempre a tener en cuenta, que la decisión siempre es individual. Tu ejemplo puede ser el mapa para que alguien más pueda seguir el camino. Este proyecto de podcast, estos episodios, por ejemplo, quizás sea un mapa para muchos de ustedes, para vos que me estás escuchando. Mi historia, mi experiencia, mi narrativa quizás se esté convirtiendo en ese mapa, en esa brújula que tanto tiempo estaba buscando. Así que gracias por estar aquí. Amigo, amiga, querida oyente, estamos finalizando este episodio de hoy sobre las razones para perseguir mi propósito. Hoy hemos recorrido un camino bastante profundo en estos minutos que estuvimos reflexionando. Hemos hablado de las creencias como esa llave y la cerradura de nuestro propio destino, de nuestra historia. Hemos recordado que los valores son el combustible ético para hacer el bien, primeramente el bien a nosotros mismos y a través de nosotros a los demás. Hemos viajado desde el milagro de la concepción
hasta el impacto de existir en una vida, en un mundo. Así que si en algún momento sientes que quieres rendirte, que el camino de tu propósito es demasiado difícil para ti, vuelve a tus razones de base. ¿Qué es aquello que te impulsa a vivir? ¿Qué es aquello que te impulsa a existir? Recuérdate a ti mismo, a ti misma, quién eres. Recuerda que tu existencia no es un accidente, sino que es una oportunidad para que trasciendas tu propia existencia temporal e histórica. Y te dejo una pregunta más. ¿Qué llave vas a usar hoy en la cerradura de tu mente? ¿Vas a utilizar una llave que te encierra en tus miedos? ¿O vas a usar una llave que abre la puerta a tu verdadero propósito? Y con esto te digo gracias, una vez más, gracias por acompañarme en este episodio de Aprende a Vivir tu Vida. Y recuerda que si este mensaje resonó contigo, puedes compartir con quien más necesite escuchar hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un gran abrazo.